Muy buenas tardes, señoras y señores, David Pérez Merinero, familiares también de Carlos Pérez Merinero. Pues nos encontramos aquí justo en la esquina calle María Auxiliadora con calle Yepes, porque es donde vamos a dar comienzo a las jornadas que hemos dado en llamar Carlos Pérez Merinero, un escritor o un novelista ecijano de cine. Este momento inaugural va a consistir en que vamos a descubrir una placa en el lugar exacto donde se ubicaba anteriormente la casa en la que nacieron pues tanto Carlos Pérez Merinero como su hermano David. Y con este momento inaugural y con las jornadas, con todos los actos y los diferentes momentos de que va a constar, pues lo que pretendemos hacer es de alguna manera saldar una deuda, corregir algo que nos parece que no tiene mucho sentido, y es que pues una persona de la trayectoria y la trascendencia cultural y en el mundo de las letras, en el mundo del cine, como fue Carlos Pérez Merinero, y siendo ecijano de nacimiento, pues que Écija, su ciudad, pues no lo conozca ni tampoco lo haya reconocido todavía. Nosotros, la Asociación Amigos de Écija, de la mano de David, y también de la mano de otros amigos que iremos presentando a lo largo de la jornada, pues hemos planteado también una exposición en la que se verá una panorámica, una trayectoria de toda la vida y obra de Carlos Pérez Merinero, a través de afiches de muchas de sus películas, a través de ejemplares de sus textos, manuscritos, mecanuscritos, incluso con la curiosidad de que, puesto que estaba tan vinculado al cine, hemos creado una pequeña sala de cine al fondo de la sala de exposiciones en la que se presentará de manera así en bucle uno de sus cortometrajes. También unida a esta exposición, de la que estará disponible para que todo el mundo pueda visitarla hasta el día 31 de mayo, vamos a tener también hoy una mesa redonda en la que intervendrán Juan Prieto, intervendrá también Manuel Rodríguez Pérez y el mismo David, en la que vamos a atender a las facetas más vinculadas con el cine de Carlos Pérez Merinero, y también se proyectará un cortometraje al final, que será pues una buena muestra del tipo de cine en el que él estaba interesado y en el que invertía pues su creatividad. Luego también el próximo viernes 18, puesto que las jornadas se celebrarán a lo largo de dos tardes, vamos a tener otro encuentro también en el Palacio de Benamejí, en el Salón de Actos del Museo, y ese día lo que se lo dedicaremos será a la vertiente más literaria de Carlos Pérez Merinero, y también vamos a presentar una de sus obras, una obra inédita. Será la número 19 de las que David está rescatando en su colección Carlos Pérez Merinero, y en esta ocasión será un guión titulado, como digo, Vidas Paralelas. Y bueno, pues nada, todos ustedes lo que quiero es que se sientan invitados a asistir a estas jornadas en las que creo que hacemos justicia, que ponemos en el lugar que le corresponde a un personaje insigne ecijano en el mundo ecijano de las letras, de la cinematografía y también de la cultura. Así que bueno, voy a dejar que también intervenga David Pérez Merinero, puesto que él es en verdad, digamos, uno de los ejes vertebradores de la columna vertebral de todo esto que hemos preparado en torno a la figura de Carlos Pérez Merinero. Bueno, si yo tuviera que agradecer a todo el mundo que ha intervenido en que este tipo de actividad se realice, me pondría muy jartible, ¿no? Entonces, es lo último que se puede permitir un flamenco, no ser jartible, ¿no? Entonces yo creo que solamente me voy a referir a dos personas que ya saldrán a lo largo de mi brevísima intervención, ¿no? Creo que fue, hacía frío, allá por noviembre o por diciembre, ¿no? Cuando nos reunimos las primeras veces para pergeñar lo que se suponía que iba a ser este homenaje a Carlos, y creo que fue, y aquí aparece el primer protagonista y el primer culpable de todo esto, fue Juan Méndez, el que dijo, ¿y por qué no ponemos una placa, no? Eso de las placas me suena un poco entre vivos y muertos, ¿no? Pero bueno, a un muerto le viene bien, ¿no?
una placa, ¿no? Y claro, cuando yo no sabía exactamente dónde se ubicaba la casa donde nacimos, ¿no? Mi tía me trajo alguna vez, pero yo, inmediatamente tuve que preguntarle, ¿no? Y oye, ¿dónde estaba la casa de donde nacimos? Y dice, no, eso es una farmacia. Y yo dije, joder, mi hermano era absolutamente alérgico a todo lo que tuviera que ver con el sector médico y con el sector eclesiástico, ¿no? Digo, bueno, ¿pero hay alguna iglesia cerca? Dice, no, bueno, vale, entonces puede valer lo de la farmacia, ¿no? Como dicen los economistas, como decía Carlos, que era economista, como second best, ¿no? Como segundo mejor óptimo, como bueno, si no hay más remedio. Y entonces yo se lo comenté a Juan, digo, bueno, mira Juan, el sitio donde nacimos está ahí en María Auxiliadora Esquina Yepes, ¿no? Y claro, Juan es un investigador, ¿no? Entonces no se conforma con lo primero que se le diga, ¿no? Bueno, sí, eso será verdad o no será verdad, ¿no? Y entonces él miró papeles y dijo, no, vosotros nacisteis enfrente. Digo, bueno, no lo sé, no me acuerdo. Y entonces, pero claro, él tampoco se conforma con los documentos oficiales, ¿no? Entonces volvió a investigar y entonces sí, en ese momento ya dio la bendición, ¿no? Dice, sí, efectivamente es aquí. Y claro, mi tía Conchi se quedó más conforme, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Que pensaban que yo me había equivocado, ¿no? Y no estaba equivocada, ¿no? Y yo la verdad es que, bueno, voy a ser breve porque además nos tenemos que ir a la inauguración de la exposición, pero no me gustaría acabar bueno, con este tipo de acontecimientos uno se vuelve un poco sentimental, ¿no? Te ponen tal, no sé qué, y es un poco ingenuo, ¿no? Entonces, me he acordado que dicen los que dicen cosas, ¿no? Que un escritor está vivo mientras tenga un lector, ¿no? Entonces yo les animo a la búsqueda, igual el lector ese que hace vivo a Carlos sea un ecijano, ¿no? Entonces, bueno, pues que alguno de ustedes lea en alguna ocasión, si tienen tiempo y lugar, lean a Carlos Pérez Merinero. Y nada, y gracias a todos. Bueno, para tirar de la guita, esto sí que sube. Tú tírate aquí. Venga, tira de ahí. ¿Aquí te ven? Tira de uno. ¿A los dos? Dos. Venga, Vamos. aquí estamos. Una rosa con el Copenqui. ¿Lo ve o no lo ve? Pero no la Bueno, voy a ver. en este lugar estuvo la casa donde nació el escritor y cineasta Carlos Pérez Merinero. Sí, eso tiene mucha manía. Eso es muy bien. Este que es muy Buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar con el segundo acto de las jornadas que tenemos planteadas para el día de hoy. Jornada Carlos Pérez Merinero, un novelista cijano de cine. Ya hemos estado descubriendo la placa en su lugar de nacimiento y ahora pues vamos a inaugurar esta exposición y que lleva el mismo título que la jornada. Y no quiero pasar por alto un agradecimiento a Antonio Fernández Ugalde y también a Jesús Palacio, que es la persona dedicada al mantenimiento y montaje de toda esta exposición, puesto que en todo momento ellos nos han brindado toda su ayuda, toda su disponibilidad, y eso es muy de agradecer para poder gestionar pues tantas cosas que vamos a ver aquí ahora. No soy yo quizás el más indicado para hacer la descripción de todo el contenido de la exposición
y por ello pues yo invitaría a David Pérez Merinero, que en verdad es el que disponía de todo ese material y es el que pues ha querido compartirlo con todos nosotros para que conozcamos más de primera mano aún a este novelista y además escritor de guiones, guionista ecijano, Carlos Pérez Merinero, y creo que él pues su intención es hacernos una especie de circuito explicándonos pues todo el sentido de cada una de las cosas que vamos a ver aquí expuestas. Así que David. Pero muy brevemente, supongo. Eso tú lo decides. Siempre brevemente. Bueno, yo también me sumo al agradecimiento a Antonio y a Jesús, que nos han ayudado francamente, divinamente. Pero claro, yo tengo que incluir a mis dos primos que vinieron de Madrid, que me han ayudado a darles cierto sentido a esto, porque yo soy un poco carambana, vamos, que no me suelo enterar de casi nada, ¿no? Voy por el mundo peregrino, ¿no? Como Bergamín, ¿no? Ya lo veremos después a Bergamín, peregrino. Y ellos me han ayudado mucho, la verdad es que sin ellos no sé qué hubiera sido de mí, ¿no? Igual lo hubiera todo apelmazado en una pared, pero Miguel Ángel y Ana la verdad es que me han ayudado muy sabiamente, ¿no? Y bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por Carlos, ¿no? Que lo tenemos ahí. Yo quería, ¿no? Porque todo lo que hay aquí es el resumen de su vida, ¿no? He dicho en alguna ocasión que Carlos no sabía hacer nada, ¿no? Vamos, como anécdota puedo decir que él tenía instrucciones para poner en marcha el vídeo. Cuando él tenía que grabar, pues cogía las anotaciones y decía, paso primero, dar a botón rojo. Y, es decir, que lo único que sabía hacer era escribir. Y entonces, bueno, aquí hay un resumen de la verdad que el otro día hablando con Jesús, la persona de aquí decía, güey, ¿cuántas cosas ha escrito este hombre? ¿No? Y yo decía, no, y lo que hay por ahí todavía. Y entonces yo quería, aparte de que estuviera representado toda su obra, tanto literaria como cinematográfica, que estuviera él de alguna manera, ¿no? Y un buen amigo de Carlos, John Arreche, que incluso colaboró con él en hacer algunos guiones, y era un hombre del Renacimiento, ¿no? Es decir, que pintaba, hacía películas, hacía guiones, de todo, ¿no? Y él le hizo este dibujo y quería de alguna manera que estuviera John Arreche y Carlos, porque John Arreche desgraciadamente falleció también, muy joven, por pocos años. Y bueno, ahí está, ¿no? Ha quedado un poco, yo sé que ha quedado un poco como las cosas estas de cuando nadie se muere, ¿no? Subiendo las películas que hizo Carlos, las películas que dirigió Carlos. Y aparte de hacer novelas y guiones y tal, él quiso también probarse como director de cine, ¿no? Hizo una película, digamos, comercial, películas y otras quizás más radicales. Una de ellas la vamos a ver hoy.
Pues vamos a dar comienzo ya a... Bueno, lo que voy a hacer primero es una inauguración, digamos, más formal de la jornada, y a continuación pues mantendremos esa mesa redonda que está prometida en el programa de la jornada. Les doy las buenas tardes a David Pérez Merinero, también a Manuel Rodríguez Pérez, a Juan Prieto Gómez. También saludo a la señora delegada de Cultura de Doña Mencía, que está aquí y ha querido acompañarnos hoy. Buenas tardes a todos ustedes, señoras y señores. En nombre de la Asociación de Amigos de Écija, les vuelvo a dar la enhorabuena a unas jornadas que hemos dado en llamar Carlos Pérez Merinero, un novelista ecijano de cine, 1950-2012. Estas jornadas son el resultado de una iniciativa asumida por David Pérez Merinero, en compañía de nuestra asociación y junto a otros amigos a quienes voy a presentar en unos momentos. Todos movidos por la necesidad de solventar el contrasentido que supone que Écija no conozca a uno de sus ecijanos. La intención primera de estos encuentros que mantendremos y de los diferentes momentos que han ido teniendo lugar y tendrán lugar a lo largo de esta jornada será incluir a Carlos Pérez Merinero dentro del panorama literario, cinematográfico y cultural ecijano. A lo largo de estos 2 días, el día de hoy y también el próximo viernes 18, podrán comprobar la relevancia y trascendencia de nuestro protagonista y el porqué de esa necesidad de destacar su importancia. Pensé enfocar esta presentación inicial abordando la figura de Carlos desde la lectura de su biografía, obras publicadas incluidas, pero disponen de esa información en el díptico que nuestra asociación ha puesto a disposición de todos ustedes con motivo de estas jornadas. Mejor voy a aproximarme a nuestro protagonista de manera más sesgada, de manera transversal, con alusiones a la actividad que su hermano David lleva a cabo desde hace años. Y creo que mediante esta comparación, este símil, quedará bien reflejada la esencia y razón de ser de estas jornadas, así como el papel fundamental de David, pues como dije antes, como eje vertebrador de las mismas. Les contaré que desde hace años, y como él también ha aclarado ahí muy bien cuando nos ha estado haciendo la presentación de esta exposición, David anda embarcado en el rescate de escritos inéditos brotados del puño de su hermano mediante la colección Carlos Pérez Merinero. De no ser por su labor, esos textos que seguirían encallados o perdidos ahí en cajas y jamás hubieran atisbado la luz de la publicación. Con esta encomiable labor editorial, ya van 19 volúmenes, como él ha dicho, además de esos volúmenes pues unidos a la vasta producción que Carlos nos dejó editada en vida. David redibuja los límites entre la ausencia y la presencia. Rearticula así una acostumbrada relación oposicional, porque quiebra un binomio que solo acepta los valores enfrentados de la existencia y la desaparición. Uno de los atributos que, como humanos, nos diferencian de otras especies es nuestra aspiración a perpetuarnos. Desde la antigüedad,
hemos construido monumentos funerarios a fin de inscribir un signo de permanencia sobre los términos que acreditan una ausencia, y esa es la inevitabilidad de nuestra muerte. Tal mecanismo, con visos contradictorios, querer ser cuando ya no se es, empezar a existir a partir de la inexistencia, no solo se sustenta en manifestaciones arquitectónicas que van desde las pirámides egipcias, pasando por suntuosos mausoleos o reduciéndose a humildes epigrafías en una aislada tumba. También se edifican a partir de palabras, de aquello que quedó escrito y que desafía la imposibilidad de que una cosa sea y no sea a un mismo tiempo. A pesar de nuestra ausencia, el rastro que dejamos en forma de palabras perdura para llevar a cabo ese milagro telepático acontecido cada vez que alguien abre un libro, o lee una carta, contempla una pintura, escucha una partitura, ve una película, se adentra en una construcción, porque todas estas manifestaciones son formas de escritura, y entabla comunicación directa con la mente que gestó y transcribió ese mensaje años y tal vez siglos atrás. A través de la colección Carlos Pérez Merinero, y ahora también lo hacemos a través de nuestras jornadas, su hermano David cuestiona la imposición de un anonimato mediante la superposición de una presencia. A partir de los escritos de Carlos Pérez Merinero, a partir del uso que hizo de la palabra en forma de poema, novela, relato, guión o de frases y pensamientos en apariencia inconexos, aflora el eco de su persona. Sus textos nos hablan con su voz, sus personajes nos acercan al tiempo en que vivió, a su ideología, a sus críticas, a sus desafíos a las convenciones, a su insistencia por disfrutar de la escritura a la par que experimentaba con lo heredado, hasta desarticularlo, llevarlo al límite y sobrepasarlo, subvertirlo y, por qué no, parodiarlo. Tanto en el prólogo como en el epílogo que escribiera para Riot, o Riot, si él quería referirse al término inglés, pues lo decimos de las dos maneras, ¿no? O Riot. Pues que es el tercer volumen de esa colección que él nos ha enseñado, David. Pues Javier Macua cita un artículo que John Arreche publicó en Viento Sur. Y en él explica que una de las metas de Carlos Pérez Merinero era, entre comillas, acabar con la realidad. Y nos cuenta que Carlos escribía, y cito, o sea, él escribía para dejar a la realidad en peligro de extinción, a punto de caramelo, y continuaba diciendo: llegará el día en que por fin el ser humano sea capaz de acabar con la realidad de este mundo. Con esa ilusión se levantaba Carlos todas las mañanas. No obstante, tal proyecto de vida que él desarrolló valiéndose de su escritura se truncó un frío 29 de enero de 2012, sin que Écija conociese ni reconociese la persona de Carlos Pérez Merinero. Ahora no nos queda más remedio que atender a ese reflejo que nos sobrevive y que dejamos como rastro a nuestro paso, en el caso de Carlos, su legado creativo. Carlos Pérez Merinero es un novelista y guionista que pertenece a nuestra ciudad porque el destino y él mismo así lo quisieron. No hubo publicación o entrevista donde no se reseñara que Carlos había nacido en esta latitud. Por ello, la Asociación de Amigos de Écija, de la mano de David Pérez Merinero, celebra en este mes de mayo unas jornadas en torno a su figura. A lo largo de 2 días descubriremos, ya lo hemos hecho, una placa en el lugar donde se ubica la casa que lo viera nacer. También hemos inaugurado una exposición que comparte título con las jornadas, en las que podrán visitar, además a todo el mundo, incluso el que no haya asistido hoy, pues hasta el día 31 estará ahí, y podrán, pues eso digo, contemplar afiches de películas basadas en guiones suyos o en adaptaciones de sus novelas. También diversos manuscritos y mecanuscritos de Carlos, ejemplares de sus obras, de sus estudios críticos en torno al cine, ilustraciones de Manuel Martín Morgado para su guión Vidas Paralelas, y también podrán sentarse en una pequeña sala de cine que hemos preparado allí, recreada al fondo de la sala de exposiciones, donde se proyectará el corto El esqueleto de Bergamín. Este homenaje se completará con sendos encuentros o mesas redondas, uno titulado Carlos Pérez Merinero y el cine, que es el que se desarrollará a continuación, y el otro Carlos Pérez Merinero en la literatura, que mantendremos aquí en este mismo lugar el próximo viernes. Aunque tarde, Écija conocerá a uno de sus écijanos ilustres y saldará su deuda con él.
Con ello solventaremos una paradoja de tantas que dan sin sentido a nuestras vidas. Convocaremos la presencia de Carlos Pérez Merinero a partir de una extensa obra compuesta por 2 poemarios, 12 novelas, la mayoría encuadrada dentro del género negro, un buen número de libros sobre cine y de su participación en los guiones de más de una decena de películas. Amantes, Mirada líquida, Asunto interno, La buena estrella son algunas, y de series para televisión, como La huella del crimen, Crónicas del mal y Serie negra, hasta un total de casi 40 producciones en las que estuvo involucrado. A todo ello hay que añadir los trabajos inéditos que su hermano David está compartiendo con todos nosotros. Y voy a terminar dirigiéndome a nuestro protagonista. Carlos Pérez Merinero, nos honra conocerte. Bienvenido a tu Écija, a la ciudad que un 17 de octubre de 1950 te vio nacer y donde reposan tus restos. Ahora renaces en ella a través de tus personajes, de tu escritura, de ese universo creativo con que solías remar contracorriente, a través de tu contribución al horizonte literario y cinematográfico español, pero también y en especial al écijano. Quiso el destino que nos dejaras, pero aquí estamos para pronunciar tu nombre y leer tus escritos, para sentir tu presencia en esta a veces realidad, a veces irrealidad que a diario habitamos, la misma con la que tantas veces quisiste acabar. Carlos, bienvenido a Écija. Y ahora ya pues de manera un poco protocolaria voy a hacer un muy breve resumen de cada uno de los componentes de esta mesa redonda y los dejo ya que ellos intervengan. De David voy a pasar ya por alto porque él también ha ido mencionando más cosas, pero también le voy a añadir que él nació en Écija, en esa misma casa en la que nosotros hemos colocado esa placa conmemorativa, ¿no? Ese homenaje. Nació en 1951 y ha ejercido en Madrid de matemático, de profesor de ofimática y de editor, aparte de funcionario de Hacienda y, como él dice, también de artista, entre comillas, de la imagen. También mantiene el blog Papeles Flamenco, muy apreciado por los aficionados de ese arte. Pero lo que hace que David esté con nosotros es su estrecha vinculación con su hermano Carlos. Es sin duda la persona que mejor nos puede acercar a la vida y obra de Carlos Pérez Merinero, y esa es la intención primera de estas jornadas que celebramos. También, como él ha añadido, en los años 70 él colaboró con su hermano Carlos en la escritura de algunos libros sobre cine español, que los pueden contemplar ahí en la exposición. Y desde hace años, pues él, como he explicado también, pues está embarcado en esa publicación de la colección Carlos Pérez Merinero, de la que ya hay 19 ejemplares, y aprovecha esta ocasión, esta jornada, para presentar ese número 19, y eso es lo que haremos, entre otras cosas, el próximo viernes 18, aquí en este mismo escenario. Luego de Juan Prieto Gómez, les diré que siempre le ha apasionado el cine, materia en la que se declara autodidacta. Afirma conocer desde dentro los comienzos del cine andaluz debido a su paso por la Universidad de Sevilla, y como consecuencia de los acuerdos de colaboración entre el Cineclub y la Fundación Cajasol, colaboró en su día en la selección de películas y en las tertulias cinematográficas que se llevaron a cabo en Écija, y hace muchos años también participó en los inicios de nuestra asociación, de la que primero fue secretario y con posterioridad también fue presidente. En la actualidad dirige y presenta desde hace años el programa Cinemascope en la radio local COPE Écija. Y de Manuel Rodríguez Pérez, que intervendrá en esta mesa y también en la del próximo día, les diré que es licenciado en periodismo, labor que ejerce desde 2010 a través de Écija al Día, periódico digital de Écija y su comarca. Precisamente en la pasada edición de nuestros premios en defensa del patrimonio histórico Amigos de Écija reconocimos este medio de comunicación y pues les digo que él también lo reconocimos a él como máximo responsable. Manuel también es corresponsal desde hace tiempo del Correo Andalucía y pues le sigue la pista también a Carlos Pérez Merinero desde hace bastante tiempo.
Prueba de ello es un artículo titulado Carlos Pérez Merinero, Defenderse de la realidad, publicado en el número 0 de la revista Litera, que fue sacada a la luz por la Asociación Cultural Papel y Tinta en octubre de 2016. Y ya, pues yo no me voy a extender más, ya vamos a dar paso a la mesa redonda titulada Carlos Pérez Merinero y el cine, que culminará con la proyección de un cortometraje titulado Otro cuento de Navidad, rodado por Carlos, pero que fue montado posteriormente de manera póstuma por David y entiendo también que algunos amigos. Así que les agradezco a todos su asistencia y les dejo con la mesa redonda. Muchas gracias. ¿Sí? Venga, os dejo. ¿Quiere que me quede? Pues venga, me quedo. Mientras más seamos, más reiremos, ¿no? Esto no creo ni que haga falta, ¿no? Estamos en familia. Pero bueno, yo es que me parece que ya está prácticamente dicho todo, así que vamos a ser muy breves y vamos a dejar que hablen sobre todo Juan y David, que son los que más tienen que contar, ¿no? Yo venía para acá siguiendo un poco, enlazando un poco con lo que ha comentado Juan Jesús. Venía leyendo lo que ha escrito el compañero Alejandro Luque en el Correo de Andalucía, que sale publicado hoy, ¿no? Ese contrasentido, ese no entender por qué no había habido todavía en Écija un reconocimiento en condiciones, ni siquiera en condiciones, ¿no? Un reconocimiento público a Carlos Pérez Merinero, ¿no? A uno de sus écijanos más ilustres, como ha dicho Juan Jesús. Hay que agradecer, tenía que haber empezado por ahí, hay que agradecer sobre todo a David por mantener viva la obra de Carlos, a la Asociación Amigos de Écija por organizar estas jornadas, por salvar o terminar con ese contrasentido del que hablaba Juan Jesús, de que Écija no reconociera ni conociera a Carlos Pérez Merinero, a un guionista, cineasta, escritor, a un hombre de la cultura, en definitiva. Y digo que hay que agradecer a los amigos de Écija y hay que desear, de alguna forma, que mucha gente de la cultura que permanece todavía, gente de Écija, me refiero, injustamente desconocida para el gran público, no necesite de que sean asociaciones como Amigos de Écija. Es magnífico, es un trabajo encomiable, un trabajo que hay que agradecer, pero que no sea necesario que tengan que ser asociaciones como Amigos de Écija o cualquier otra los que recuperen esos nombres y ese legado cultural de tanto y tanto écijanos, ¿no? Y no me quiero extender más porque lo que venimos aquí a hablar de la obra cinematográfica de Carlos Pérez Merinero, y quienes más saben de la obra cinematográfica de Carlos Pérez Merinero son su hermano David y Juan Prieto, y no sé cuál de los dos quiere hablar antes. Yo sí que quería empezar por una cosa que además me ha recordado Juan Jesús, que es eso que escribió John Garreche y que citaba, me ha recordado él que Javier Macua, de que lo que quería Carlos Pérez Merinero era asesinar a la realidad, acabar con la realidad. Eso quiero recordar que John Garreche lo decía sobre los cuentos, sobre los relatos, sobre los libros, sobre las novelas de Carlos Pérez Merinero. No sé si también de los guiones y del cine de Carlos se puede decir lo mismo. Bueno, lo primero es lo primero. Agradecer a Juan Jesús sus brillantes palabras, ¿no? Y sobre todo que la Asociación Amigos de Écija haya potenciado esta cadena de actos en las que yo inevitablemente me vais a obligar a que me ponga jartible, porque ponte para los flamencos lo peor, ya lo he dicho antes, lo peor que hay es que uno se convierta en Jacinto Almadén, ¿no? Que empezaba a cantar y no había manera de pararlo al tío, ¿no? Yo, si me paso un poco, me lo decís, porque yo te tiro de la rienda. Me tiras de la cadena. La obra de Carlos, en lo que hace referencia al cine, hay que verlo en tres vertientes, ¿no? Por un lado estaban sus ensayos cinematográficos juveniles, que empiezan en el año 72, es decir, el cine español, algún material después de Ribo, del año 72. Después está su condición de guionista y después está su condición de director de cine, ¿no? Es decir, que son tres facetas, además, que no sé si se complementan, pero que no tienen, al menos yo no veo excesiva relación entre ellas, ¿no?
como guionista de cine, él lo tuvo siempre muy claro, ¿no? Es decir, quizás el único guionista de cine español conocido es Rafael Azcona, y él fue muy sabio en precisar lo que era un guionista de cine. Dice, un guionista de cine es una puta. A él le pagan, ¿y usted qué quiere? ¿Que el criado tome café? No, dice el director o el productor. No, yo quiero que tome té. El criado toma té. Es decir, que no, él lo consideraba así. Es decir, que, y además a él nunca le importó lo único que exigió es su salario. Es decir, él le daba igual que aparecieran en los títulos de crédito. Los títulos de crédito tenía que aparecer por acuerdos sindicales tal, pero que no aparecieran los carteles, que le daba exactamente igual. Y él decía, yo por este guión cobro 5 millones. Usted paga 5 millones y yo hago de puta para usted pues los 4, 5, 6 meses que haga falta, ¿no? Y sin mayor problema. Es decir, él no se consideraba, digamos, autor de esos guiones. Él era un oficio, como otros son albañiles o taxidermistas, pues él era un guionista de cine y hacía pues guiones. Sabía juntar unas palabras detrás de otras, tenía cierta pericia para eso y en eso ejerció su... Y realmente no le fue mal. Afortunadamente cogió una época en que en el cine español se pagaba, porque ahora la cosa está cortita, ¿no? Es decir, que la gente no cobra o cobra de aquella manera, ¿no? Él cogió unos años, la verdad, muy buenos, ¿no? Es decir, en televisión se pagan muy bien los guiones y las series, tanto la de La huella del crimen como Crónicas del mal, incluso creo, no sé a quién le he comentado, no sé si incluso si lo he comentado ahí, como estoy en plan Jacinto Almadén, no sé dónde lo he dicho, ¿no? Pero he comentado, ha sido esta mañana, una de los afiches, yo les voy a seguir llamando afiches, que no me sale lo de póster, los carteles, eso. Pues es el caso Dreyer, ¿cómo se llama? Círculo Dreyer. Círculo Dreyer, ¿no? Pues esa película, le comentaba esta mañana a un amigo, formaba parte de una serie de televisión. No sé si te lo comentaba a ti, ¿no? Formaba parte de una serie de televisión que parece que tenía 8 o 9 capítulos que nunca se llegó a hacer. Televisión Española me parece que invirtió como 30, 40 millones, creo que exclusivamente en los guiones. Con lo cual, claro, mi hermano estaba feliz, ¿no? Porque claro, no, era un pastizal allí que le iban atizando. Llegaron a contratar incluso a los directores, también cobraron algo, y la película cambió el gobierno de turno, cambió el director de televisión, y aquello se archivó, ¿no? A él no le afectó en lo más mínimo. Nunca le oí lamentarse de que, joder, qué putada, que esta serie no se ha hecho, que coño, ya ha cobrado, a mí que la hagan, que no la hagan, o que le daba exactamente igual. Insisto en su condición de guionista. Es decir, él siempre afirmaba que él lo que le hubiera encantado ser era un guionista, por ejemplo, de la Hammer, ¿no? Esa productora inglesa que lo mismo hacía películas de terror, películas de piratas, películas de no sé qué. Y dice, bueno, hoy que hay que hacer una de piratas, pues hacemos una de piratas, ¿no? Esto que trabajaban, además eso en Hollywood, en la época brillante de Hollywood, así se hacía, es decir, los guionistas tenían una especie de despacho y por supuesto un bar, ¿no? Un guionista sin un bar no es nada, ¿no? No se inspira, ¿no? Es decir, tenían sus botellas de whisky o sus botellas de lo que fuera, o de 103 en el caso de Carlos, ¿no? Y allí iban de 8 o de 9 a 1 y ahí se ponía, bueno, ¿qué nos toca hoy? No sabían lo que tenían que escribir, porque a lo mejor el director les exigía en aquel momento una escena, la actriz no lo sabía decir, que eso pasa mucho, y entonces pues el guionista tenía que adaptarla a las condiciones de la actriz, bueno, y ya está, ese era el trabajo del guionista, y eso es lo que él le hubiera sido lo que él soñaba, ¿no? Su sueño en el mundo del cine, ¿no? Y después está la otra faceta,
que es la de director de cine, ¿no? La de director de cine, él hace 4 películas y media, porque Otro cuento de Navidad la dejó inacabada, y entonces ahí lo que se plantea él, de alguna manera, todos los que andamos ya casi en la frontera de los 70 somos herederos inevitablemente de la Nouvelle Vague. Yo lo comentaba ayer con Juan, ¿no? Es decir, que, y claro, nos pesa mucho uno de los comentarios que hizo Godard, ¿no? Godard decía que una película tenía que tener principio, nudo y desenlace, pero él añadía, pero no en ese orden, ¿no? El orden, y eso en las películas de Carlos está clara. Es decir, él, tanto en las películas que hizo como Meretriz, como las que hizo ya pensando más en la creación, él tenía claro que las películas se tenían que entender. Es decir, que tú no podías hacer una película que no se entendiera. Es decir, coño, las películas se hacen para que el tío se entere, los señores, las señoras y tal, que vayan a verla, se entere de que, bueno, esto que nos ha contado este sujeto. Y él, lo que pasa que, bueno, no necesariamente hay que hacer una narración, digamos, convencional, ¿no? Y eso él, cuando puede, que es el caso, por ejemplo, de Rincones del Paraíso, que cuenta con un productor, él, sus exigencias fueron, como siempre, muy pocas. Por supuesto, cobrar. Es decir, él no se plantea, vamos, no es como ahora que la gente está dispuesta a hacer una película por nada. Yo soy director de cine, pues yo cobro 3 millones como director y 4 millones como guionista. Y usted no quiere que yo haga una película, pues yo la hago. Y que todo el mundo cobrara. Es decir, que eso de que se hagan las películas, como, insisto, ahora es una práctica frecuentísima. Es decir, ahora mismo, excepto los que, por supuesto, los que cobran seguros son las figuras, los actores, eso, el caché no se lo han bajado, pero los trabajadores, vamos, sorprendería al público, digamos, no habituado al mundo del cine, le sorprendería por qué precios se está trabajando ahora, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Y eso a mi hermano le ofendía, porque él incluso en algunos momentos se planteó, a pesar de que su trabajo era solitario y tal, intentaba que la gente del cine se juntara y montara sindicatos fuertes y peleara. Para él, por ejemplo, los sindicatos americanos, a pesar de que con la mala fama que tienen, mala fama merecida, pero él decía, no, es que esto tiene que ser así, es decir, que, oye, tú tienes que exigir tal, esto, lo otro, tal. Y vuelvo a lo de las películas, digamos, más personales, ¿no? Claro, el haber hecho esas películas, claro, le ha llevado al aislamiento casi total, ¿no? Es decir, de ellas, por supuesto, Rincones del Paraíso se ha visto, porque la coproducía Canal Plus, el Canal Plus de antes, vinculado a Prisa, y la emitían, ¿no? Pero la emitían, como decía mi hermano, a la hora de los panaderos, ¿no? La emitían a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, ¿no? La que estrenó, bueno, claro, la que se estrenó en Barcelona, pero claro, el estreno fue muy particular, ¿no? Se estrenó, la película se tenía que estrenar, ¿no? Porque para recibir las subvenciones, pues hay que estrenarla la película. Si no se estrena, pues... Y entonces, claro, mi hermano recurrió, tenía un amigo que tenía un cine en Barcelona, el cine Méliès, Carlos Balaguer, con el que él había colaborado en algunos guiones, y dijo, oye, Carlos, ¿la pones? Y dice, hombre, claro, pues la ponemos unos días. ¿Cuántos días hace falta? Pues 10 días. Pues nada, pues se programa 10 días. Y fue el único estreno que tuvo en un cine, porque después se ha visto mucho, la verdad es que se ha visto bastante. Es una película a la hora de los panaderos y tal, pero se ha puesto en Canal Plus, en Canal Sur se ha puesto varias veces. De que la película ha tenido su difusión. Por supuesto, a pesar de que insisto, porque él hubiera insistido en que todo el mundo cobró, los productores no perdieron dinero. Es decir, que... Bueno, hay un dicho, aprovecho para decirlo, es decir, la única película del cine español que ha perdido dinero es Una isla con tomate. Es algo que siempre cuando se juntan gente del cine y tal, es la única película que ha perdido dinero. Las demás es mentira. Es decir, cuando tú digas, no, joder, es que se ha arruinado y tal, todo es mentira. No hay ninguna película, porque las películas desde los años 40 tienen detrás las subvenciones del Estado. Entonces no hay manera, es que es imposible, aunque quiera no puedes perder.
Y ya ahora ya menos, porque ahora ya es que si no tienes el dinero que te da el Ministerio de Cultura, bueno, el Ministerio de Cultura o los distintos organismos culturales de las autonomías, ¿no? Cualquiera que vea una película española es que aquello parece el traje de un conductor de motos, ¿no? Porque está lleno de logos, ¿no? El Principado de Asturias, el no sé qué, la Consejería de tal, no sé qué, Galicia. Porque claro, todos se han ido metiendo, entonces cuando se empieza entre eso y que la gente cobra muy poco, pues claro, una película que coño, ninguna pierde, ¿no? Entonces, ese radicalismo, claro, le lleva a que, por un lado, la película hecha con una productora, digamos, convencional no se estrene, y después su trilogía, que este caso también es curioso. Él tiene una trilogía que hecha en Betacam, un sistema que realmente duró muy poco porque era muy pesado, eran como unos rollos como el triple de los videocassettes que ya prácticamente, bueno, no prácticamente, han desaparecido, ¿no? Entonces era un sistema muy engorroso, ¿no? Y a pesar de que, bueno, se hizo en Betacam, las películas se resultaron muy baratas, se ha hablado con cierta frecuencia, es decir, que periódicamente alguien habla de esa trilogía. Habló El País, habló el ABC, es decir, mucha gente ha hablado de eso, pero no se ha visto nunca. Es decir, no se ha visto nunca. Nadie, vamos, cuando recién muerto Carlos, le hicieron un homenaje en Peñíscola. No, en Peñíscola no. Era en Andalucía, en un pueblo de Granada, ¿a Muñecas? ¿Puede ser? Muñecas de Granada. Entonces le hicieron, Salobreña, ¿no ves? Joder, menos mal, porque yo tengo un poco mala memoria. En Salobreña. Y entonces yo les dije, me hizo gracia y le dije, bueno, llevaros el primer capítulo de Franco ha muerto, llevarlo allí y ponerla en el ambigú. El ambigú es otro término como el afiche. No, el ambigú es el hall del cine, el hall de la entrada. Y digo, bueno, pues poner el ambigú y a ver que la gente que le parece, ¿no? Total, que la pusieron allí en Salobreña en el ambigú y cuando ya volvieron los amigos, digo, bueno, ¿qué tal ha ido? Dice, no, una señora se interesó mucho por ella, ¿no? Entonces, es decir, que al menos un espectador ha tenido, ¿no? Entonces yo hice también una prueba y la subí durante un tiempo, un mes y medio, no me acuerdo cuánto, una temporadita, a YouTube, ¿no? Y digo, a ver qué resulta. Y creo que llegamos a 860 y tantos, un éxito. Y te digo, nadie se ha mostrado realmente interesado en ella. A mí me sorprende eso. Y los intentos que yo he hecho, que ha sido en Filmoteca de Madrid, en Filmoteca, siempre me decían, sí, hacemos lo que tú quieras sobre Carlos, pero la de los sellitos no la ponemos. La de los sellitos es... bueno, la película es... está el primer capítulo de Franco ha muerto, yo no sé si estoy hablando demasiado, tengo la sensación... Tú sigue, sí. Sí, no, Raquel, la que sí, ¿no? Mucho. Voy a cortar ya, entonces. Que si no, que Raquel me advierte y cuando dice a Raquel que cabe, tengo que acabar. Pero voy a decir esa puntadita. Y después ya hacemos otra ronda. Como las tonás. Otra ronda. La película es un poco radical, es decir, que es contar una historia, como os decía antes, Carlos, para él el cine era contar historias, es decir, que había que contar una historia. Entonces, es un intercambio de cartas entre una madrina de guerra y su ahijado a lo largo de muchos años, y entonces lo que el espectador ve en pantalla es toda la gama de sellos de Franco que se publicaron desde el primero de 30 céntimos hasta el último. La película dura cerca de 3 horas, pero la verdad es que es una historia que se sigue bien. Es decir, que si uno ya se acostumbra a ver ese careto durante tanto tiempo, pero claro, como el careto cambia, la verdad es que se hace, a ver qué sello aparece ahora, ¿no? Entonces, y esa es la que apreció tanto esa señora en Salobreña. Yo lo que no esperaba. Espera, porque te me has dicho. Vamos, es que esto es. Puedes seguir hablando. Hasta mañana tenemos aquí. Aquí no tenéis ningún problema por estar aquí hasta mañana. No, que me van a llamar malamente. Pero la verdad es que Carlos se ha dicho casi todo y además, pero tiene mucha más profundidad, Entre ellos, por ejemplo, hay una
cosa curiosa, que se la habéis saltado, que decía, dice, yo trabajo y mato gente de 8 a 2. Después descanso y sigo matando de 4 a 8, mientras que me paguen. O sea, que era curioso porque él era un asesino y él quería ser el asesino. Él no buscaba, bajo ningún concepto, buscaba la flor de ser el detective, de ser el bueno de la película. No, él era el asesino y quería estar dentro de la cabeza del asesino. De todas maneras, su cine es un cine negro, completamente, pero completamente negro. Es un cine, por eso quizás las distribuidoras no han sido capaces de mandarla, lo hablábamos esta mañana, no han sido capaces de cogerla y meterlas en ciclos o meterlas en cualquier sitio de eso. La verdad es que, hablando de todo un poco, yo os puedo decir 3 películas que son las que voy a decir, y con esto me callo y seguimos hablando o viendo el cortometraje o el mediometraje. El ciclo Dreyer es una película de Álvaro del Amo y de él, en la que hay un magnífico Pablo Rivero, el de Cuéntame, y Ballesteros, la actriz. Es una película que en aquel entonces es como si empezara la vida de Cuéntame, pero circunscrita a Madrid, porque en aquel entonces ella, incluso la actriz Elena Ballesteros, pues es la que le pone pega a él para esa relación que en principio tenían ellos dos. Claro está, es mucho más complicado porque aparece un sacerdote, esto es ciclo Dreyer, es de un cineclub que tienen, etcétera, etcétera. Eso, la ven que esa película es muy interesante. Después aparece, por ejemplo, en la que quizás sea más famosa junto con La Buena Estrella, que es la de Amante. Amante es un peliculón como la copa un pino. Y si dijéramos La Buena Estrella, antes decía David. No, mi madre también me llama Carlos. Bueno, pues entonces tenemos los mismos errores, tu madre y yo. Entonces, ¿qué ocurre? Él decía que el guión, que si el guión era cuestión de toma guión, yo escribo aquí, yo le pido que quiere que fume, pues fuma, que quiere que no fume, pues no fuma. O sea, el guión es más importante de lo que él ha dicho. Él ha sido muy trivial, porque hay que tener en cuenta, ¿verdad? No doy más de sí. Bueno, no, me refiero a atacar al guión como tal. Una cosa es que tú tengas esa concepción, vamos, que el guión... yo la tengo. No, digo Carlos, que él... Y otra cosa es que lo haga mal. No, que va, yo considero que ser buen profesional del guión es una cosa muy compleja, muy complicada. Además se reía de mí. Y yo creo que él lo era. Claro, porque además os dais cuenta de, si veis, y os la recomiendo, La Buena Estrella, Ricardo Franco era un Mendundi. Hombre, con todo mi respeto. Pero que hacía un cine ahí, 90 minutos, no sé qué, Pedro Costa con el otro, hacía los dineritos y venga, tira para adelante. Hasta que le llega verdaderamente el guión, que Carlos lo que hace es meter los diálogos, porque los diálogos son fundamentales en una forma, y además en esa película, que el Moyá, el Resine y Verdú es tan maravilloso. Esto es una obra maestra. Si no llegase por esos diálogos y por ese guión que está hecho también por Ángeles González Inde y por el propio Ricardo Franco, yo creo que Ricardo Franco se muere y no se entera de que era director de cine. Desgraciadamente murió. Pero es una buena película. Bueno, yo os recomiendo esta, que hagáis lo indecible por ver estas 3. Y otra cosa que os digo es que el libro que se va a presentar, es que tengo la ilusión de decirlo, porque es que me ha entusiasmado, Vidas Paralelas. He leído el guión en 24 horas, porque fue ayer cuando lo cogí, y hoy ya lo tengo leído. Y es un diálogo, es un guión magnífico, pero magnífico. También así no lo iba a hacer Fernando Fernández. De modo que ahí queda la cosa. Seguimos.
No, realmente Carlos tenía bastante fama dentro del mundillo del cine porque dialogaba muy bien. Es decir, que él, de hecho, en bastantes ocasiones lo han llamado, no aparece ni en títulos de crédito ni en ningún sitio. Que le hace Panadero. Porque confiaban mucho en él, ¿no? En sacar adelante situaciones. A veces los directores de cine se meten en situaciones de las que no saben, situaciones dramáticas, me refiero, en su película, de las que no saben salir, ¿no? Entonces, en ese tipo de entuertos, Carlos intervenía y conseguía que aquello fluyera. Le llamaban a él para que solucionara determinadas escenas, determinadas situaciones. Antes ha salido, y reconozco que yo no esperaba que saliera tan pronto, ha salido el nombre de Rafael Azcona. Te voy a poner un compromiso, Juan. Bueno, a mí no me puede comprometer. Son comparables, como en cuanto a calidad como guionistas, son comparables Rafael Azcona y Carlos Pérez Merinero. Sí. Lo que ocurre es que son diferentes géneros. Absolutamente diferentes. Que estamos hablando de palabras mayores. Claro, es que hay que tener en cuenta que uno está en el drama, en el cine negro, sexo negro, como le decía el Jill Thompson, le decía que era un tío fantástico en cuanto a cine negro, le llamaba sex crimen, ¿no? ¿Cómo era? Le llamaba Sex and Crime. Sex and Crime, exactamente. O sea, es sexo y crimen. Luego él estaba, pero Carlos se manejaba ahí como un gato panza arriba. Y Azcona, que hacía, también se manejaba como un gato panza arriba. Tenía que tener el director que hiciera las tonterías desde el punto de vista de comedia, y permitírmelo de tontería, para que eso tuviera gaje y tuviera tirón. ¿Qué ha pasado? Una es comercial, la otra no es comercial. Una tiene distribuidoras y otra no tiene distribuidoras. Salvo que estéis en desacuerdo conmigo, claro. No, yo sí que te iba a decir, sí que es verdad, y ahora dejo que siga David, sí que es verdad que quizás, y digo solo quizás, Jim Thompson tiene un carácter moralizante o moralizador o una cierta moralina, si quieres que lo digamos así, de la que carece totalmente Carlos Pérez Merinero. No, Carlos Pérez Merinero nunca va a moralizar. Yo me reservo la opinión para el viernes. Vale. Que hablaremos También de es lo literario, ¿no? Y Hablaremos aquí de el literario. que ayer que menos se mete la carta en la boca manga. Es verdad, no, pero hombre, tiene razón porque Claro, estamos hablando de cine y no de novela. Es cierto. Hombre, yo sí me gustaría apuntar una cosita que creo que se me ha olvidado y se nos ha olvidado, ¿no? Que es, yo creo que en parte Carlos tuvo mala suerte porque su primera novela, la de Días de Guardar, se publica en la edición Bruguera, fue 40.000 ejemplares, estaba en todos los kioscos y tuvo demasiado éxito. Entonces, y digo demasiado éxito, y eso a raíz de Días de Guardar es cuando empiezan a llamarle, lo empiezan a llamar de la televisión, del cine y tal, para hacer guiones. Pero claro, ya estaba muy connotado. Es decir, claro, lo llamaban porque había escrito Días de Guardar. Y entonces lo orientan excesivamente y él en algunas ocasiones se lamentaba porque él y de hecho él tenía guiones que no eran del género negro, ¿no? Así que él, lo he comentado al principio, a él lo que le gustaba es variar de géneros, ¿no? Pero claro, la industria no le dejó porque a él decían, tenemos esta película sobre una señora que ha matado a tal. Entonces, ¿a quién recurrimos? Bueno, pues Carlos es el que mejor mata del cine español, pues venga por él. Y eso, claro, él no por supuesto no lo rechazaba, pero el éxito, porque fue un gran éxito los Días de Guardar, es decir, que cuando se comenta, no, es que es un fracasado como novelista, no, es en absoluto. Es decir, que él empezó vendiendo 30.000 ejemplares, es decir, que lo que pasa que, bueno, me salgo del tema y el viernes lo retomamos. Pero esto de la novela me parecía oportuno porque su éxito le determinó su carrera cinematográfica como guionista. A veces se comenta en los mundillos del cine, bueno, que existe un guión, un productor y un director. Y que, bueno, que esto lo que hacen falta son dos actores que el director dirija y ya está la película. Y si hay dinero por pasta, porque todo el mundo va a ver la película. Bueno, eso será una película, pero será una película de la industria, evidentemente. Pero no es una obra de arte, ni es arte. Esto es el séptimo arte, señores. Esto es séptimo arte. Esto no es un parque de atracciones, como todos los blockbusters y como todas las historias.
que sí, que da la coincidencia que vivimos con pasta, con dinero, con euros, con dólares. Claro, una película como Marvel o como DC o como Pepito Pérez hace un peliculón que ni es peliculón ni es nada, sino simplemente llena de palomitas y de gente la sala, y entonces resulta que está facturando una barbaridad. Se permite el lujo de hacer 3, 4 y 5 y hacer lo que quiera. Ahora, aquí, como decía Woody Allen, el arte está aquí. El arte está en Andalucía. En Europa. En Europa. Y en Andalucía. Hombre, pero es que él decía... Lo de Andalucía lo decía yo. No, él decía eso, que el arte está aquí y la industria está allí. Claro que se lo están quitando los indios el Bollywood se lo van a quitar poquito a poco, de modo que siga. Pero lo afortunado, Juan, es que los medios técnicos, el desarrollo de los medios técnicos, ha posibilitado que cualquiera pueda hacer una película. Y cualquiera, es decir, de hecho se hace, hay mucha gente que lo hace con un móvil. Es decir, que tú sola, ¿qué es lo que tienes que tener? Una historia que contar. Claro. Una historia que contar. Si tú tienes una historia que contar, ya te buscarás la vida técnicamente, porque la técnica, y eso en la Nube Back también nos lo enseñó, eso se aprende en 24 horas. Quiere decir que lo que tienes que tener es una historia que contar. Y además todos esos móviles, todas estas cosas que tú dices con una camarita pequeña con móvil y tal, en Sundance se dan perfectamente. Claro, es allí el festival de Sundance, que es el que llega con una cámara y como Redford, no Redford ya, ¿no? Los demás lo vean y dicen, esto es un peliculón. Claro, si en eso, en parte, Carlos fue pionero, ¿no? Si él decía, cuando empezó el Betacam, dice, no, yo hago una película en Betacam. Cuando empezó a rodarse en digital, él hizo otro cuento de Navidad, es decir, que él quería tocar los nuevos medios técnicos que permitían contar las historias de otra manera, ¿no? Y ese aligeramiento, claro, favoreció. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener algo que contar. Si no tienes nada que contar, te da igual que tengas Hollywood detrás, Bollywood, un móvil o lo que sea, ¿no? Por eso es tan bueno un buen guión y un buen actor o actriz. Porque el director... guión es la base, claro, un guión es la base. Si no hay guión, no hay nada. ¿Hablamos, señores, de otro cuento de Navidad? Hablamos de la película. Sí, porque si no ya veo ya caras de sueño. Hacer una introducción a la película. Sí, brevísima. Vamos a ver. Estamos en el invierno de 2010. Entonces, en el invierno de 2010, diciembre debía ser, diciembre, mediados de diciembre, Carlos se le ocurre, quiero hacer una película. Llama a sus amigos, a un cámara, a John Arreche, que era dibujante también, como os he contado, para que hiciera el storyboard, y yo creo al cámara y un ayudante que hacía falta porque rodaban en la calle, hacía falta. ¿Y Mario Sorrella? No, eso Mario Sorrella viene después. Entonces le preguntaron, bueno, ¿y el guión dónde está? ¿Cuál es el guión? Dice, no, el guión no lo tengo todavía. Ya lo haré. Vamos a rodar primero. Y efectivamente rodaron, ¿no? Rodaron casi una hora y cuarto creo que había rodado. Entonces, pasado el tiempo, llamó a John Arreche y le dijo, mira, la historia es esta, son estas escenas, y entonces, la verdad es que me hubiera gustado haberlo traído, pero no lo encontré, que es el storyboard que dibujó John Arreche. El storyboard es dibujar la película, ¿no? Escenas, claro. Es decir, son todas las escenas que forman parte de la película. Entonces, eran 6 escenas. Y eso fue en junio de 2011. En junio de 2011, John hace el storyboard. Y Carlos fallece en enero de 2012. Entonces yo hablaba con John, siempre comentábamos lo mismo. Y, bueno, ¿y las imágenes dónde están? Pues no, las tengo, el operador las tiene, como se grabó en digital, pues estaban las imágenes, pero claro, como no tenemos guión, entonces aventuramos a hacer algo con esas imágenes, no sé qué, no sé cuánto, y de pronto un día, mirando unas carpetas de Carlos, me encuentro una bolsita de plástico con unas 30, 40 hojas manuscritas, y era el guión de otro cuento de Navidad, ¿no? Entonces ya, claro, teníamos el storyboard, teníamos las imágenes, teníamos tal, pues digo, bueno, ya estamos en condiciones de hacerla, es decir, lo tenemos muy fácil, ¿no? Entonces, claro, el problema estaba en que necesitábamos, porque bueno, ya la veréis la película, es una voz en off, necesitábamos una voz potente,
Y entonces lo afortunado que conectamos con Mario Zorrilla, que es un actor muy popular, porque trabaja en una serie de Antena 3, no me acuerdo cuál. Eso de viejo, como el Antena 3. Monteviesgo. Eso. Esa. Entonces, claro, esa voz nos gustaba. Puente Viejo. Sí, entonces. Ese con barba. Ese con barba. Ese con barba. Entonces, hablamos con él, le contamos la historia, él le gustó mucho, y dice, sí, pues le dimos el texto, y dice, pues vale, yo os lo hago la voz, ¿no? Entonces nos metimos un par de días en el estudio de un profesional, que es el que, de hecho, al principio de la película veis la producción de no sé quién, pues ese profesional bueno, y en un par de días lo hicimos, ¿no? Y eso es lo que vais a ver ahora, el resultado. Hay que avisar a la chica porque es la única que sabe manejar el cacharro. Y es lo que la película, la verdad es que ha tenido relativamente suerte porque se ha visto en varias ocasiones, es decir, que se han mostrado tanto la Filmoteca de Madrid como la Filmoteca de Cataluña, es decir, que se ha puesto para lo que bueno, la película ya la veréis, pues yo no estoy descontento, ¿no? Así que por lo menos se ha visto. Y ahora si la colgáis, a lo menos los mexicanos la verán mejor. Y yo creo que, bueno, pues, si Juan Jesús no tiene más que decir, que para que cerramos el acto y ya vemos la película. Vamos a ver la película.